vamos a ver la parte de, bueno, ya habíamos hecho la diferenciación entre incompatibilidades administrativas e incompatibilidades funcionales, que perseguían las incompatibilidades administrativas, sobre todo que no haya un doble trabajo, una superposición horaria de los funcionarios públicos, las normas que eran aplicables a las incompatibilidades administrativas y el órgano de aplicación, que es la Oficina Nacional de Empleo Público. Bueno, ahora vamos a ver las incompatibilidades funcionales que están incluidas en la Ley de Ética Pública, ¿sí? Y vamos a ver las figuras que tenemos dentro de la ley cuya autoridad de aplicación es la Oficina Anticorrupción. Leandro Díaz, perfecto, presente. Les había dejado, como les decía recién, el artículo de declaraciones juradas patrimoniales de jueces. Los que pudieron leerlo para opinar en el foro, bueno, se dieron cuenta de digamos, la dificultad, ¿no?, que tiene el Poder Judicial para publicar su información, sobre todo la información que corresponde a los jueces, ¿sí? Y sobre todo los jueces que manejan casos de corrupción, o los jueces que incluso manejan temas de penal económico, ¿sí? Qué importante para la ciudadanía saber respecto no del contenido del patrimonio que tiene, sino de todo el tema de la información y la evolución de su patrimonio particular, ¿no? Una vez que accede a la función pública, y luego de retirarse, ya sea por jubilación, por cese o por cambio de trabajo o lo que sucediere, ¿no? Acá Oribe Diego opinó, la Corte se olvida de sus propias palabras. Diego Oribe habla claramente de las sentencias, ¿no? Porque los jueces que resuelven cuestiones o casos de corrupción, o que resuelven casos de envergadura económica y demás, realmente son los que dictan las sentencias, los que justamente realizan o dan la jurisprudencia para justamente resolver casos de corrupción, y justamente son ellos mismos los que tienen menos transparencia. No es esto atacar a los jueces, no es atacar justamente una política que viene dada para todo el Estado, para el país y para los tres poderes, y porque justamente el Poder Judicial es el que más oculta información. También dijo Leandro Díaz, el órgano encargado de resolver cuestiones ligadas a la corrupción no rinde cuentas. Lo mismo, y en línea dijo Diana, ¿sí? En línea con lo que decía Leandro, que justamente la desesperanza de que una nueva ley de ética pudiera solucionar este tema de transparencia y de información de los jueces al brindar información respecto de su actividad privada o respecto de su patrimonio, ¿no? Y de su evolución a medida que van ejerciendo el cargo y pasan los años, ¿no? Ese es el control que tiene que tener la ciudadanía, de rendición de cuentas, integridad. Mariela, que es la última que vi que participó, no sé si hubo otras participaciones, habló del difícil acceso al contenido de declaraciones juradas de los jueces. Esto me da a entender cómo que, si es así, me lo podés confirmar, Mariela, si estás en el público, que consultaste la página de la Corte para ingresar o para obtener información respecto a las declaraciones juradas. Sí, estuve consultando la web. Bueno, perfecto esa investigación. Ese es un poco el sentido de leer artículos y llamar a la reflexión, tratar de ver, de investigar y de consultar y de interesarse sobre estos temas que son incluso temas de diarios, ¿no? Habituales, ¿no? Que están en los medios, que incluso cuando se hacen las denuncias de incumplimiento de deberes de funcionario público o de enriquecimiento ilícito, aparecen constantemente. Bueno, los abogados del Estado tenemos que conocer los criterios y tenemos que consultar. Acá me dice que consultó declaraciones sobre la obligación de presentar. También consulté a funcionarios judiciales sobre la obligación de presentar declaraciones juradas. Bueno, esa investigación que hiciste me parece que
como que te interesó el tema, y me dijeron que no lo tienen en cuenta. Claramente estamos 10.000 pasos atrás a lo que el estándar internacional sobre transparencia e integridad nos exige a los que ejercemos función pública. ¿Sí? Independientemente de si es función jurisdiccional, administrativa, que esto ya lo han visto en las teorías de derecho administrativo y demás, ejercen función pública, están dentro del alcance de la ley de ética pública y así de las convenciones internacionales anticorrupción, ¿sí? Independientemente de todos los estándares de la OCDE y todo esto nuevo del Open Contracting, o sea, la comunidad internacional nunca dejó de emitir lineamientos o de emitir directivas al respecto, y llama a los países integrantes de esta comunidad internacional, de estos órganos, a suscribir convenios de esa naturaleza y a modificar de alguna forma o integrar estas normas y lineamientos al derecho interno del país, ¿sí? Bueno, gracias por las participaciones en el foro. La devolución que les va a hacer, yo hablé con el doctor Casinerio respecto de las intervenciones que hicieron en el foro. Él me dijo que, bueno, que entre hoy y mañana va a hacer una devolución general para todos los que opinaron sobre el fallo Mosca, ¿puede ser? Sí. Bueno, que eso más que nada, como se dijo, no, si bien no tiene nota, lo vamos a tener en cuenta para la nota final y como concepto, ¿no? Como conceptual va a ser más que nada, ¿sí? Bueno, voy a compartir el PowerPoint. ¿Alguno tiene alguna duda o alguna pregunta de lo que vimos o algún comentario? Muy bien la persona que investigó y entró a la página de internet. Me gusta eso. Eso quiere decir que están interesados algunos en estos temas. ¿Alguno quiere hacer alguna reflexión? Comparto pantalla, entonces. Vamos a ver, lo tengo acá abajo, ¿no, Juan? ¿Cómo lo veo yo? Sí, deberías poder. Un minuto, ¿eh? Share screen, está bien. Sí, pero me lo dice en inglés, che. El otro me lo decía en castellano. Bueno, listo. Vamos a ir a la parte de declaraciones juradas, de conflicto de intereses. ¿Alguno tuvo algún caso de conflicto de intereses que tuvo que resolver o asesorar o consultar a la Oficina Anticorrupción? ¿Saben lo que es saben cuál es o qué significa una conducta de conflicto de intereses? En el instituto, Instituto del Cine hubo, cuando siempre generalmente el presidente es alguna persona reconocida en el área de la producción, entonces tiene 12 excusaciones, si mal no recuerdo, para con algunas sociedades, porque bueno, él formaba parte de ellas, entonces en aquellas producciones, en aquellos expedientes en las que las productoras formen parte, bueno, él lo resuelve, ni él ni él dice, porque hay 2 o 3 productoras ahí que... Muy bien, que están vinculadas. Bueno, el Inca ha tenido históricamente temas de asuntos vinculados a los conflictos de intereses. No solo los directores actuales, son directores, o presidente y vicepresidente, sino las autoridades anteriores. Claro, las autoridades anteriores. Nosotros hemos tenido casos en su momento, en el 2006, 2007, vinculados al Inca, ¿sí? Y vuelta a decir, ¿no? Generalmente el ente público no estatal dice, no, a mí no se me aplicaría la ley de ética pública, entonces ahí hay un ida y vuelta, pero se dispara un procedimiento, ¿sí? Que lleva adelante la Oficina Anticorrupción y generalmente proviene de denuncias, ¿sí? Denuncias que muchas veces las denuncias de conflictos de intereses e incompatibilidades provienen del interior del organismo, ¿sí? De personas que conocen, ¿sí? La situación y la denuncian. Para eso están habilitados canales de denuncias anónimos, ¿sí? Para no poder rastrear, porque por ahí la persona no se quiere identificar por temor a la pérdida de trabajo,
y de la fuente laboral o de algún tipo de sanción o represión dentro del organismo. Pero si no se detecta en la declaración jurada patrimonial que ellos son sujetos obligados a presentar declaraciones juradas patrimoniales, vuelta a decir, con una nueva modificación, no la tenencia de acciones, pero por ejemplo el desempeño de los trabajos anteriores está en los anexos reservados, ¿sí? Los anexos reservados habíamos dicho que solo se pueden, rige el secreto fiscal para los anexos reservados, solo puede pedir la información la autoridad judicial, ¿sí? Esto resta transparencia. ¿Por qué? Porque veníamos de un sistema donde los trabajos eran consignados en la declaración jurada pública, ¿sí? Que se publica en la página de internet de la Oficina Anticorrupción y también tienen que estar publicadas en la página del organismo. Ustedes ven que en Transparencia Activa, en cada página de cada organismo, van a ver que las autoridades no solamente tienen que designar o nominar las autoridades, sino que también deben estar las declaraciones juradas patrimoniales públicas subidas al lado, digamos, del nombre y del cargo de la persona que está en el organismo. Allí también se podría de alguna forma detectar si hay una incompatibilidad, si hay un conflicto de intereses, o si la persona tiene acciones en una empresa, la cual tiene atribuciones para regular, ¿no? La función que tiene la persona o la competencia funcional directa para atender ciertos asuntos vinculados a empresas donde tiene acciones o donde prestó funciones. Entonces la ley de ética pública trae de alguna forma la solución de esos casos. Ahora, pasaron 20 años, con lo cual siempre cuando haya que solucionar o resolver sobre esas cuestiones, hay una evolución, diríamos, jurisprudencial de la autoridad de ética, de la autoridad de aplicación de la ley de ética pública, donde en sus resoluciones sienta los criterios y los lineamientos para resolver estas cuestiones. Pero también, y como son temas que no escapan a la vinculación política y del gobierno de turno, muchas veces se resuelve, y esto lo venimos viendo en la ley de ética pública, se resuelve con el criterio que conviene en ese momento, ¿sí? Entonces, la ley de ética pública trae las soluciones, pero no trae soluciones taxativas. Por ejemplo, en el nuevo proyecto de ley de ética pública o en el proyecto que estaba presentado, que ya perdió estado parlamentario por el gobierno anterior, establecía, por ejemplo, que hasta nivel de subsecretario, el subsecretario no podía, ¿sí?, tener ninguna situación de conflicto de intereses. ¿Esto qué significaba? No podía ser titular de acciones, no podía ser parte de una sociedad privada en la que tuviera injerencia. Entonces, ahí directamente la ley lo que hacía era disponer una prohibición de subsecretario para arriba, ¿sí? Esa ley perdió estado parlamentario. Y la novedad es que esta ley de ética, que la verdad que está muy bien formulada, porque incluso se hizo un procedimiento de consultas con académicos, funcionarios del Poder Judicial, ONG, ciudadanía, interesados, personas especialistas en el tema. Se debatió este proyecto de ley de ética pública. Bueno, la Oficina Anticorrupción está haciéndole algunas modificaciones, pero continúa con este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque entiende que nos debemos una nueva ley de ética pública ayornada a los nuevos lineamientos de integridad, que sea adecuada y que de alguna forma comprenda más casos de los que no comprendía y que reglamente de alguna forma situaciones o enuncie taxativamente situaciones o irregularidades o conductas que no están bien definidas en la ley 25.188. Así que próximamente el Poder Ejecutivo
va a mandar a la Cámara, al Congreso, un nuevo proyecto de ley de ética pública que esperemos levante de alguna forma todo lo que se viene elaborando y toda la experiencia que tiene la autoridad de aplicación y los organismos respecto de estos casos. Entonces, el concepto, como veníamos diciendo, porque me está tapando la... Ahí está. Bueno, el concepto de conflicto de intereses es la confrontación entre el deber público y el interés privado del funcionario público. Trata de evitar que el interés particular del funcionario afecte la realización del fin público. El interés personal del funcionario podría influir negativamente sobre el desempeño de sus deberes y responsabilidades. Entonces, como venimos diciendo, lo que apunta a la ley es una norma, digamos, la parte de conflicto de intereses en realidad son disposiciones preventivas. Lo que trata es de... ¿Perdón? ¿Alguien habló? No. Lo que trata la ley es de preventivamente que el deber público del funcionario público y el interés privado no colisionen y que no vicie la imparcialidad, ¿sí?, que debe tener el funcionario público a la hora de decidir cuestiones de la administración pública o del Estado. Entonces la norma, ¿por qué no puedo avanzar? A ver, ahí está. Entonces, volvemos a decir, acá hay un esquema, es la colisión entre los deberes públicos y los intereses personales. Son situaciones, acá lo describe bien, objetivas, no importa si el funcionario tuvo la intención de beneficiarse o tener un beneficio personal o no, acá no importa la intención del funcionario. Por eso, en muchas cuestiones es importante que los funcionarios públicos consulten a la Oficina Anticorrupción, que es la autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública, para que los asesore y los oriente respecto de ciertas situaciones en las que pueden incurrir en conflicto de intereses. Por ejemplo, hay un caso, una resolución, que la pueden también consultar en la página de la Oficina Anticorrupción, de un secretario de Energía X, no Aranguren, que ya hicieron un comentario que lo vamos a comentar después, donde consultaba si él podría invertir en acciones de un fondo fiduciario para la energía. ¿Sí? ¿Para qué? Porque él era secretario de Energía y le parecía que podía ser loable invertir para promover la inversión en acciones en un fondo fiduciario energético. Y la Oficina Anticorrupción le dijo, no importa la intención loable de querer invertir o querer promover la inversión de esas acciones. Objetivamente, es una situación de conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque usted, secretario de Energía, tiene competencia funcional directa sobre ese fondo fiduciario o esas acciones que usted quiere comprar. ¿Sí? Entonces lo que se preserva es la imparcialidad del funcionario, no la intención. Puede tener la intención, muy buenas intenciones el funcionario, pero si colisiona con su deber público este interés personal, este interés particular, esta compra de acciones privadas, entra o incurre dentro de la figura de conflicto de interés. Bueno, ¿por qué decimos que también es una figura preventiva, ¿sí?, esta figura de conflicto de intereses, este instituto? ¿Por qué? Porque permite de alguna forma prevenir delitos que están incluidos dentro del Código Penal, como tráfico de influencias y negociaciones incompatibles, ¿sí? Permite la detección y su gestión a tiempo, la gestión de estos conflictos de intereses, esto que nosotros decimos de orientarlo al funcionario para que no compre esas acciones, o incluso, como dijo la compañera del INCA, para que se abstenga de intervenir en ciertos asuntos, ¿sí? También gestionarlos de antemano, lo que evita es la comisión de ciertos delitos que están comprendidos
en el Código Penal como tráfico de influencias, que acá tienen la descripción, es solicitar o recibir algún beneficio a cambio de influir indebidamente en un funcionario público, eso es tráfico de influencias. Las negociaciones incompatibles están vinculadas con las contrataciones, cuando el funcionario público se interesa en alguna contratación, ¿sí? En este caso, generalmente, la diferencia que hay con los otros delitos es que acá existe un acuerdo entre el privado y el funcionario público, lo que tiene que ver con corrupción en las contrataciones públicas. Entonces, siempre se dice que un conflicto de intereses podría llegar a ser una antesala de negociaciones incompatibles con el cargo. Entonces, gestionar... ¿Perdón? ¿Puedo una consulta? El Sí, cómo no. conflicto de intereses siempre es entre lo público y lo privado, porque, por ejemplo, cuando hubo las PASO, el secretario de Obras Públicas, no estoy muy segura, pero me parece que se postuló para diputado, para algún cargo político. Entonces el ministro dictó una resolución donde le delegaba las facultades del secretario de Obras Públicas al secretario de Infraestructura, porque por un periodo de tiempo no iba a poder ejercer como secretario. Claro. Por un conflicto, o sea, por una incompatibilidad en sus funciones. Sí. ¿Eso no sería un conflicto de intereses? O sea, si no se hubiese hecho la resolución, ¿sería un conflicto de intereses? En realidad, ahí estás viendo como una especie de excepción, porque esto tiene que ver con lo público, porque no es el interés privado de presentarse en un cargo público. Mismo la idea de que él se presente en un cargo público y se abstenga de intervenir de ciertas cuestiones y delegue las funciones, no es que si él hiciese las dos cosas entra en conflicto de intereses, porque necesariamente tiene que haber un interés público en colisión con un interés privado del funcionario en este caso. O sea, el secretario no tiene interés privado, ¿sí?, de presentarse a un cargo público, ¿sí? Se presenta, hay una situación de incompatible, ¿sí? O sea, el género, la incompatibilidad. Y después ahí tenés que dividir entre la incompatibilidad administrativa, que puede ser en este caso, y el conflicto de intereses. El conflicto de intereses necesariamente hay un interés particular, privado del funcionario, que colisiona con el interés público, con la función pública del... ¿Perdón? ¿Qué cosa, hija? Ah, no sé, ahí hay un micrófono. Bueno, así que en ese caso es una situación que la resuelve por el mismo hecho de que se va a presentar a un cargo público, pero no es conflicto de intereses. Ah, listo, gracias. Sí, pero está muy buena la pregunta, Pero sí, ahí hay un tema también de imparcialidad y competencias que tiene que resolver la autoridad administrativa. Entonces, ¿qué dice? Por un tiempo, ¿sí?, no puede ejercer las funciones públicas, ¿sí? Por un tiempo, hasta que termine el procedimiento, la candidatura o lo que sea, le voy a delegar, o sea, es como una medida preventiva para que no se genere incompatibilidad, pero no es la figura de conflicto de intereses contemplada en la norma, en la ley de ética pública, ¿sí? Por eso ahora las vamos a ver. La ley de ética pública, y esto tiene que ver también con una clasificación que desarrolló la OCDE, divide los conflictos de intereses en actuales, potenciales y aparentes. Yo diría que, por ejemplo, y vamos a ver un poco después en detalle los conceptos, por ahí lo que planteó acá, Garrichón, ¿cómo es tu nombre? Lo que planteó... Ángeles. Lo que planteó Ángeles podría llegar a constituir un conflicto de intereses aparente. Porque el actual, por ejemplo, es que el funcionario no puede desarrollar actividades privadas, ¿sí? Entonces, no puede prestar cualquier clase de servicios a personas sobre las que tiene atribuciones. En este caso, la ley tiene una definición que después la vamos a ver, que es bastante compleja, ¿sí? Acá está bien reducido, o sea, se dice cuándo se configura un conflicto de interés actual en dos supuestos. Cuando presta a cualquier funciones o desarrolla actividades privadas
a personas, ¿sí?, de las que tiene atribuciones. Por ejemplo, proveedores del Estado, concesionarios, o personas que uno gestiona algún tipo de tema impositivo y demás. O sea, el funcionario en su función no puede prestarle servicios a esa persona. ¿Qué servicios? Asesorarlo, patrocinarlo, ¿sí?, o ser director de una de estas sociedades. ¿Por qué? Porque tiene competencia funcional directa sobre esas personas, ¿sí? Entonces, el primer supuesto que está previsto en el artículo 13 de la ley 2588 habla de la prohibición de desarrollar actividades privadas. Y el otro supuesto, que es el artículo 13, inciso A, el otro supuesto, que es el artículo 3, inciso B, es que no puede proveer bienes o servicios en el organismo donde cumple funciones. Estos son los denominados conflictos de intereses actuales. Es la prohibición de la actividad privada del funcionario porque colisiona con el deber público, ¿sí?, con sus funciones de funcionario público, valga la redundancia. El potencial, ¿sí?, es en el caso de que, y esto es un poco lo que pasó con el Inca, el caso del Inca, en el caso de que no se constituye, no se configura la conducta de conflictos de intereses actual, o sea, no es proveedor, no desarrolla actividades privadas, ¿sí?, pero sus intereses podrían de alguna forma influir en los asuntos donde tiene competencia funcional directa. Entonces acá lo que activa la norma es el deber de abstención. En el caso del Inca, que hablaban de que tanto el presidente como el vicepresidente podrían llegar a tener participación o ser parte de alguna productora, ¿sí?, donde el Inca regula, ¿sí? ¿Qué ocurrió acá? Lo que se resolvió es que se abstenga de intervenir en esos asuntos, ¿sí? En el caso, por ejemplo, y ahora vamos a ver después en detalle lo de Aranguren, el ministro de Energía, que es bastante particular, ahí también la persona había trabajado como CEO de Shell y además tenía acciones de Shell que las tenía, ¿no?, las poseía. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? También se determinó una especie como de deber de abstención de intervenir en esos asuntos. Entonces después vamos a ver, porque en ese caso también se propuso otras cuestiones, como por ejemplo hacer un fideicomiso ciego con respecto a las acciones, transparentar toda la actividad, o digamos todo lo que tenga que ver con esos asuntos, transparentarlo lo máximo posible, delegar, y esto también tiene que ver un poco con lo que dijo Ángeles de Obras Públicas, delegar funciones cuando se traten de asuntos vinculados con Shell a otro ministro o a otro funcionario o quien designe el presidente. Estos son los remedios cuando existe un conflicto de intereses. Siempre intereses, no intereses, porque es interés público y el interés privado. Entonces, este es el remedio que da la norma, ¿sí?, que es el deber de abstención de intervenir en esos asuntos. Y después tenemos los aparentes, que no constituyen ningún conflicto de intereses ni potencial ni actual. Pero ¿qué ocurre? La ciudadanía necesita de que esas situaciones se traten con transparencia e imparcialidad, ¿sí? Entonces acá no es que está prohibiendo una actividad privada, que hay una competencia funcional directa sobre esa actividad, o el funcionario tiene competencia sobre esos asuntos, sino que la ciudadanía cree que es necesario que ese funcionario se abstenga de intervenir en esas cuestiones, porque lo que rige, lo que necesita es transparencia e imparcialidad de ese funcionario, ¿sí? Y esto se vincula con las herramientas de transparencia y control. Uno de los casos, que ya lo vamos a comentar, es el decreto 201 y el decreto 202 del 2016, que uno está vinculado con el tema de contrataciones públicas, 202,
ya conocerán, los que aplican, todos aplican en 1023. ¿Todos aplican en 1023? Sí. Sí, Perfecto. lo aplicamos. Lo aplican. Yo no estoy viendo los chats. A ver, ¿me están contestando en los chats? No. O sea, algunos trabajan compras y contrata 1030, acá hablan, alguno trabaja directamente en trámites de procedimientos contractuales. Ya sé que Ángeles aplica la 13064. Sí, profesora. Yo trabajo Bueno. en compras y contrataciones de Armada. Perfecto. Entonces vos estás muy, muy ayornada con el tema del decreto 202. Al menos hasta donde sé, sí. Bueno, eso quiere decir que todas las jurisdicciones comprendidas en el artículo 8, inciso A, inciso B, ¿sí?, tienen que adjuntar en sus pliegos de bases y condiciones generales una declaración jurada de intereses. Esa declaración jurada, ese decreto viene a cubrir un conflicto de intereses aparente. Es una herramienta de transparencia y control. En sí no hay un conflicto, no regula un conflicto de intereses. Los conflictos de intereses los regula la Ley de Ética Pública. ¿Pero qué regula este decreto 202? Regula supuestos de vinculación. La ciudadanía está interesada, ¿sí?, en que cuando hay un supuesto de vinculación entre un proveedor y alguna autoridad de Poder Ejecutivo, siempre estamos hablando de Poder Ejecutivo. Cuando yo les digo, la lupa está siempre puesta en el Poder Ejecutivo, ojo con los otros poderes porque se nos escapa el gasto por ahí, se nos escapa la tortuga por ahí, por las provincias, por los municipios, siempre Poder Ejecutivo. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Se anexa al pliego de bases y condiciones generales la declaración jurada de intereses, tanto para la persona humana física como para la persona jurídica. ¿Y qué tiene que declarar ese proveedor? Si tiene vínculos, ¿sí? Vínculos, no es un conflicto de intereses, vínculos con el presidente, vicepresidente, secretario, subsecretario, hasta persona que tenga competencia, ¿sí?, en la contratación de que se trata. Entonces, es una declaración jurada de intereses, es una herramienta de transparencia y control, viene a regular algún conflicto de intereses aparentes, ¿sí? No es una conducta de conflicto de intereses como la que está regulada en la Ley de Ética Pública. Ahora, ¿qué ocurre? Si en caso de que el proveedor tilde algunas cuestiones, diga, sí, tengo un supuesto de vinculación. ¿Cuáles le parece que puede ser un supuesto de vinculación? Por ejemplo, tener una deuda, por ejemplo, con el presidente, sí. Si el proveedor tiene una deuda con el presidente, sí. Si es parte de una sociedad donde también el socio es el vicepresidente, sí, es un supuesto de vinculación. Si tiene amistad manifiesta con el vicepresidente o con un subsecretario, con la persona, por ejemplo, que va a decidir o que tiene competencia, perfecto, deudas, acreencia familiar, socio, Ana Belén Ibarra, perfecto. Bueno, entonces, en ese caso, cuando ocurre esto, que el proveedor declara y manifiesta que tiene un supuesto de vinculación, se dispara la resolución 11, donde ¿qué ocurre? La contratación tiene, o sea, las autoridades tienen que decidir sobre esa contratación si van a utilizar distintas herramientas. Por ejemplo, pueden firmar un pacto de integridad entre todos los proveedores de que no se van a corromper, de que no va a haber, que no van a realizar ningún acto corrupto y demás, pactos de integridad. Podrían llegar a designar algún un testigo social que va a hacer un monitoreo, lo mismo que el veedor,
un monitoreo de todo el procedimiento contractual, o sea, sería un tercero imparcial que vigilaría de alguna forma el procedimiento contractual. Además, hay que informarlo a la OA y a la SIGEN, y además hay que publicar todo el procedimiento, ¿sí?, en jefatura de gabinete. Todo el procedimiento. También se podría, si se quiere, utilizar como herramienta la audiencia pública, ¿sí? Cada vez que, por ejemplo, hay o el acto de apertura hacerlo en audiencia pública, o la adjudicación hacerlo en audiencia pública. Entonces, no es menor, y pasó en algunas jurisdicciones, donde el proveedor dijo, sí, estoy afectado por un supuesto de vinculación. ¿Le rechazan la oferta? No, no le rechazan la oferta. Se disparan estas herramientas de transparencia y control, ¿sí? Ahora, la idea, para mí, ya se torna inaplicable porque no considero que ningún proveedor va a declarar realmente si tiene algún supuesto de vinculación. Va a tratar de evadirlo de alguna forma. Sobre todo si hay alguna intención, ¿sí? Después, el decreto 201 también. ¿Por qué se dicta el 201? Esto fue por el tema de la causa de correo, que ya conocerán, de supuesto de conflicto de intereses entre la persona que tenía que decidir, ¿sí?, ante el juzgado cómo era la negociación o el pago de correo argentino al Estado por la deuda que tenía el Estado. ¿Se acuerdan de esa causa? Sí, se acuerdan. A ver, ¿alguien se acuerda? Sí, perfecto. Mariela, ¿se acuerda? Perfecto. En esa causa trajo miles de consecuencias. ¿Sí? ¿Qué pasó? La fiscal, en ese momento que tenía la causa de correo, se le prende una luz y dice, ¿pero cómo? Acá no tendría que intervenir la Oficina Anticorrupción y dictaminar respecto si hubo una violación a la ley de ética pública. Entonces, ¿qué hizo? La justicia, el Poder Judicial, le manda el expediente a la Oficina Anticorrupción para que dictamine. En ese proceso de dictaminar, ¿sí?, donde ¿qué tenía que dictaminar? Si había un conflicto de intereses entre el ministro que tenía, sobre todo el servicio jurídico permanente, un conflicto de intereses entre la amistad, y acá hablamos de la amistad manifiesta, entre el titular del Poder Ejecutivo y el ministro, ¿sí? Entonces, ¿qué contesta la Oficina Anticorrupción en este caso? Leanla porque es muy interesante. Contesta, sí, podría haber un conflicto de intereses, podría, ¿sí? Siempre ambiguo, ¿no? Ahora, podría haber un conflicto de intereses, entonces mi solución es prontamente, o ya se dictó, no sé si en ese momento se había dictado, el decreto 201 del 2016, que eran los supuestos de vinculación, ¿en qué? ¿En qué les parece? ¿En contrataciones? No. En causas judiciales. Cuando existan supuestos de vinculación, sí, en temas, causas judiciales, entre presidente, vicepresidente, jefe de gabinete de ministros, secretarios, y llego hasta, creo que subsecretarios, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurría? ¿Y qué se dispara? Un mecanismo que ya estaba legislado. ¿Cuál es la herramienta de transparencia en este caso y de control? ¿Quién asume la causa? ¿Sí? ¿Quién lleva el trámite de la causa? ¿Quiénes creen que lo lleva? Cuando ocurre que hay un supuesto de vinculación en una jurisdicción que tiene que actuar en la justicia. Ustedes son servicio jurídico permanente, algunos. Bueno, ¿quién cree que asume la causa para entender sobre esta cuestión y que haya y que rija, digamos, la imparcialidad y la transparencia? ¿Quién puede asumir la causa? Si es un ministro el que está
sospechado o de alguna forma tiene un supuesto de vinculación con una persona que además tienen que resolver con el presidente en este caso, que está actuando judicialmente por el tema de la deuda en este caso de Correo Argentina. ¿Quién puede asumir la causa? El trámite de la causa. La máxima autoridad, ¿sí?, de asesoramiento jurídico, ¿sí?, del Poder Ejecutivo. ¿Quién? La Procuración del Tesoro. Eso es lo que establece el 201, ¿sí? Entonces, el 201, ¿qué dice? Cuando existan estos supuestos de vinculación, asume, ¿sí?, el trámite de la causa la Procuración del Tesoro de la Nación. Este decreto y esta cuestión trajo alguna que otra consecuencia de renuncias. Ya lo habrán visto. Bueno, entonces eso es un ejemplo, tanto el 201 como el 202, de conflicto de intereses aparentes. Bueno, acá está la definición, que es bastante larga y bastante confusa, por eso cuando nosotros presentamos el tema de conflicto de intereses hacemos una introducción y tratamos de que ustedes puedan llevarse un concepto que lo puedan aplicar. Acá en el artículo 13 habla de cuando el funcionario, además del cargo que desempeña, dirige, administra, representa, patrocina, asesora o presta servicios a quién gestiona, tenga una concesión del Estado, sea proveedor del Estado, realice actividades reguladas por el Estado. En este concepto, realice actividades reguladas por el Estado. Todas las personas realizamos actividades de alguna forma reguladas por el Estado. ¿Sí? Todos pagamos impuestos, o sea que si yo, por ejemplo, soy funcionario público y represento a alguna persona que de alguna forma paga un impuesto, sería una actividad regulada por el Estado, en este caso por la AFIP. Entonces es un concepto muy amplio, ¿sí? Pero básicamente es administrar, representar, ser parte, ¿no?, dirigir, ser director, ¿sí?, de una persona que gestiona o tenga una concesión del Estado, o sea, proveedor del Estado, siempre que el cargo del funcionario, ¿sí?, en este caso habla de la competencia funcional directa, en competencia por razón de grado de materia, bueno, tenga de alguna forma competencia sobre la contratación, obtención, gestión o control de concesiones, beneficios o actividades. Es un concepto bastante largo y bueno, y que la Oficina Anticorrupción, a través de sus resoluciones, ¿sí?, y de consultas, ha venido desarrollando y elaborando en su jurisprudencia para resolver los distintos casos de conflicto de intereses. El segundo supuesto, que es cuando un agente sea proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones. Este es el artículo 13b, y este caso también es un caso polémico, porque cuando se regula, se piensa solamente en que el proveedor, ¿sí?, o sea, que el funcionario solo no podría ser proveedor en el propio organismo donde presta funciones. ¿Qué pasaría si ese funcionario es el ministro de Economía y es proveedor en el Ministerio de Salud? Se supone que para el conflicto de intereses regulado, para este supuesto regulado en el 3 inciso B, no entraría en conflicto de intereses. Pero no habría una colisión entre el deber público y el deber privado y el interés privado que tiene el funcionario en este caso. ¿Alguno quiere opinar sobre este tema? Los que aplican el 1023, por ejemplo. O sea, el agente que presta funciones en una jurisdicción no puede ser proveedor del Estado donde realiza sus funciones. Está perfecto. Ahora, podría ser funcionario, podría ser proveedor en cualquier otra jurisdicción.
y ahí no habría un conflicto de intereses. O sea, en ese caso, el funcionario que es proveedor en otra jurisdicción no podría influir sobre la imparcialidad del funcionario que va a decidir sobre esa contratación. Bueno, para mí sí, para mí acá esto es totalmente incompleto, ¿sí? Y debería la prohibición ser general, no podría ser proveedor de ningún organismo del Estado, el funcionario, cualquier persona que ejerza la función pública, ¿sí? Ahí para mí habría una colisión entre el deber público y el interés privado. Sí, al menos, sí. perdón, al menos para mí tendría que haber una limitación de acuerdo al rango que tenga el funcionario, al menos. Al menos. Por eso, como limitarlo a que esta determinada categoría no se puede, y bueno, alguna otra sí, pero así libre es raro. ¿Dónde trabajás, Nicolás, vos? En el Ministerio de Justicia, pero de Provincia de Buenos Aires. Ah, está bien. Y ustedes tienen la ley de... Sí. No, lo digo también porque, por ejemplo, hay obligación de que presenten declaraciones juradas los que son agentes penitenciarios, que muchas veces tienen rangos muy inferiores, y bueno, ahí limitar a una persona por ahí es demasiado, pero obviamente desde un rango de director o director provincial para arriba, como serían los cargos acá en provincia, ya es obvio, y más un subsecretario, un ministro, ni hablar de que tendría que estar limitado. Claro, claro. O sea, no solo de presentar declaraciones juradas patrimoniales, sino también de no ser proveedor en ningún organismo del Estado, ¿no? Sí. Ustedes tienen su propia ley de ética pública, no sé si, yo creo que ustedes replicaron en realidad, hoy por hoy hay un proyecto que replica mucho de lo de Nación, que está con tratamiento parlamentario, es muy nuevo, más allá de que tenemos una oficina de transparencia institucional con unas características de jerarquía inferior institucional a lo que es la OA, porque está debajo de la órbita del Ministerio de Justicia, o sea, no hay una libertad funcional. Sí replica el tema de las declaraciones juradas, y bueno, con el proyecto de ley nuevo se replica todo el resto de temas que tiene la OA, como es obsequios, como son todo, se acerca a eso, pero hoy por hoy hay algo medio un híbrido, medio incompleto, sobre todo porque funcionalmente no tiene la independencia que debería tener la OA, por ejemplo, que tiene la OA, después pase o no pase, pero por lo menos tiene cierta independencia. Sí, el tema de la independencia tampoco la tiene la OA de Nación, porque la OA de Nación dependió siempre del Poder Ejecutivo. Sí. Se supone que la Oficina Anticorrupción, y que de alguna forma tiene competencia sobre el actuar de los funcionarios públicos, no debería pertenecer al Poder Ejecutivo. No debería pertenecer, hay teorías, la realidad es que las personas con experiencia en temas de corrupción dicen que debería ser un órgano extrapoder. También algunos sostienen que las funciones de la OA de alguna forma, sobre todo las investigativas, colisionan con las funciones o se superponen con las funciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, pero como el tema este que estamos tratando es un tema de ley de ética pública, y que ya dijimos que de alguna forma las cuestiones que traen son más que nada medidas preventivas que de alguna forma arrastra de las convenciones internacionales contra la corrupción, también tiene que ver con la tendencia de eliminar, ¿no?, las cuestiones o las facultades jurisdiccionales o de investigativas de estos organismos, y también tiene que ver que esto que decís vos, Nicolás, de que hay que rever el tema de la dependencia. La dependencia debería ser un órgano extrapoder que se llame Oficina de Ética Pública y que justamente ponga en acción o implemente estas acciones que nos exigen las convenciones internacionales y la ley de ética pública, pero de ninguna forma tendría que tener dependencia del Poder Ejecutivo, debería tener su competencia sobre los tres poderes y no debería comprender de alguna forma estas facultades investigativas que son propias de los órganos jurisdiccionales o del Poder Judicial. Sí, acá no va por el lado
de la querella y que tenía por ahí la abogada que iba más por ese lado de participar, no lo hizo nunca la oficina esta. No, pero me parece que no tiene competencias esa oficina. No. Sí. Y por otro lado, en la constitución de la provincia hay está el tema de que exista una oficina de este tipo, pero con unas características medio imposibles de cumplir, porque sí, habla de un tribunal popular, no me acuerdo exactamente cómo es la definición, pero que, bueno, es medio imposible, de imposible cumplimiento, así que también limitaría el poner en práctica otra cosa, porque daría lugar a algún planteo, pero bueno, habría que ver cómo saltear esa limitación constitucional. O sea, ustedes tienen que ver que cuando a nosotros nos evalúan como país, ¿sí? Como país posible para inversiones, posible para préstamos, potables institucionalmente, esto entra dentro de la evaluación, sí o sí, no es que no lo puedo tener, lo tengo que tener, lo tengo que implementar y lo tengo que evolucionar. Sí. El tema de integridad es un tema, no es un tema, integridad, las flores, la transparencia, no. El tema de integridad es un compromiso, primero internacional, ¿sí? Un compromiso, una disposición, una manda constitucional, y después de alguna forma, porque ustedes sabrán, y esto veníamos comentándolo en las provincias y en los municipios, de alguna forma tienen que replicarse estas acciones, porque cuando se evalúa el país, no se evalúa solamente el Estado Nacional. El Estado Nacional, digamos, el Poder Ejecutivo Nacional, se evalúan los otros poderes, se evalúan las jurisdicciones municipales, las provinciales, ¿sí? Entonces, mientras nosotros no tengamos una arquitectura institucional transparente y de integridad, estas son las medidas preventivas, hay que aplicar medidas preventivas. ¿Cómo hago yo para evitar que los funcionarios, no sé, formen empresas, se cartelicen, paguen coimas? No voy a evitar totalmente la corrupción, pero necesito de alguna forma medidas preventivas para poder de alguna forma prevenir este tipo de conductas y actividades, ¿sí? Entonces, no es que podemos obviar y no tener una ley de ética pública, o la misma la provincia de Buenos Aires, o las otras provincias. No sé. Bueno, en este caso es preocupante justamente porque seguimos rigiéndonos por la ley de hace 20 años, ¿sí? Independientemente, hay otras normas que vienen a cumplir un poco los compromisos que tiene el país respecto de la transparencia y respecto de tema de anticorrupción. Lo que ocurría con proveedor del Estado por sí o por terceros, también esta figura comprende de alguna forma si el proveedor es el cónyuge o el conviviente o el hijo, o a través de una sociedad del organismo donde presta funciones, porque probablemente el funcionario no sea el proveedor, sino que sea la mujer. Bueno, en este caso, o que sea, por ejemplo, el hijo, o que ¿sí? participe o tenga participación en una sociedad ¿sí? accionaria. La norma habla, y el 1023 lo replica, que tenga participación suficiente para formar la voluntad social de esa empresa, ¿sí? En este caso, la oficina interpreta que si el proveedor con que tenga el funcionario una sola acción, ya se configura esta conducta del inciso B. Entonces ahí tienen que vincularlo claramente, porque hay una norma especial que regula el tema de quiénes pueden o no quiénes ser proveedores del Estado, ustedes lo sabrán, que es el artículo 28 del 1023, donde cuando ustedes evalúan si pueden o no ser proveedor, le dice, bueno, ¿quiénes no pueden ser proveedor? Todo agente que preste servicios, ¿sí? En el Estado nacional, municipal y provincial, ¿no? Entonces,
con esa norma, con el artículo 28, o quienes tengan participación para formar la voluntad social en una empresa, ¿sí? En ese artículo 28 ustedes lo deberían interpretar con este artículo 13b de la Ley de Ética Pública, y quien puede lo más puede lo menos. Esto quiere decir que en realidad con ese artículo se suple, si se interpreta complementariamente, esto que estoy diciendo yo, que en realidad ningún funcionario público puede ser proveedor del Estado, porque las mismas causales de inhabilidad para contratar con el Estado lo establecen. ¿Estamos de acuerdo en eso? Los que evalúan ofertas y demás. ¿Ustedes vigilan que dentro de un acta constitutiva de la sociedad no exista ningún funcionario público, al menos? Uy, se me está botando la batería, esperen, ¿Qué pasa con los organismos cuando la Oficina Anticorrupción dicta una resolución diciendo que hubo alguna violación a la ley de ética pública o se incurrió, por ejemplo, en un conflicto de intereses? ¿Qué hacen las jurisdicciones? Porque eso generalmente el expediente y la sanción le corresponde al titular del organismo donde el funcionario presta funciones, ¿sí? Entonces, muchas veces las áreas de sumarios dicen, no, mi competencia llega hasta acá. Yo no soy el área que aplica la sanción. O mismo el titular no aplica la sanción. Entonces, muchas veces las conductas de conflicto de intereses tienen como un cortocircuito entre lo que decide la autoridad de aplicación y la sanción que se tiene que imponer en el mismo organismo donde presta funciones. O por ahí el funcionario cesó en sus funciones y queda ahí, ¿sí? O sea, es un medio preventivo que no está bien regulado, porque hay diversas soluciones y criterios como personas trabajan en estos temas, ¿sí? Entonces, a la hora de ver la prohibición o el conflicto de intereses con respecto a los proveedores del Estado, mi sugerencia es que, que se fijen en las causales de inhabilidad para contratar con el Estado, porque la ley de ética pública habla de una situación en particular, pero no regula la generalidad, o sea, los casos en general. La norma de contrataciones dice claramente que ningún agente público puede ser proveedor del Estado, y ninguna sociedad donde el funcionario tenga participación accionaria, ¿sí? Entonces hay que ver en la nueva ley de ética pública cómo lo van a resolver este tema, porque pareciera como que las normas administrativas son independientes entre ellas. Hay miles de normas administrativas que hasta se derogan entre ellas y están vigentes. Y eso les debe ocurrir a los abogados del Estado constantemente, porque para interpretar un tema, ¿sí?, del sector público tenemos que revisar todo el digesto y darnos cuenta de que, ay, miren, acá hay una norma que no derogó tal cosa, está vigente, no está vigente, y ahí es cuando tienen que actuar el servicio jurídico permanente para hacer la interpretación. ¿O me equivoco? Entonces hay muchas normas que están, que colisionan, que se derogan entre sí. Por ejemplo, el 1030 modifica una norma superior, de entidad superior, como es un decreto delegado, el 1023, ¿o no? Esto lo vemos, ¿por qué? Porque en vez de sancionar una ley de compras, de contrataciones, seguimos con un decreto del año 2001. Entonces, cuando vamos a regular y vamos a reglamentar con el 1030, nos encontramos con modificaciones a una norma superior. Entonces, el derecho administrativo, y ustedes lo saben bien, es vasto, tiene diferentes criterios, hay una difusión de normas que es difícil entender para una persona que recién entra en el Estado. No es como en el sector privado donde se dictan instructivos, se sigue tal norma, se regula tal cosa, y uno entiende de lo que está hablando. En el derecho administrativo y en el sector público hay que apelar a distintas soluciones, y a veces la norma no da la solución, o mismo a los criterios de los dictámenes. Ustedes lo están viendo en los dictámenes de la Procuración del Tesoro, a veces dicen una cosa, otra, o a veces evolucionan sobre un concepto y nos dan un criterio. Pero ¿cuántas veces nos encontramos con
conflicto de criterios. Bueno, aplicamos aplicamos el otro, los mismos proveedores, cuando tienen que hacer las impugnaciones, o mismo cuando citan normas, y uno tiene que realmente ir a al criterio y este criterio cómo lo puedo digamos, eliminar, o cómo lo puedo contrastar, o cómo lo puedo desargumentar. Constantemente estamos los abogados del Estado con estos temas. Bueno, a ver si podemos hablar algo más. ¿Qué hora es? Perfecto. Bueno, como les vengo diciendo, las resoluciones de la OA de alguna forma sentó jurisprudencia, fue evolucionando según los criterios. Existen las resoluciones que definen competencia funcional directa como un concepto jurídico indeterminado, se lo van definiendo en las distintas resoluciones y en los casos que va resolviendo. El concepto de tercero, que era lo que veníamos hablando, que alcanza al cónyuge, a las empresas y ahora a los hijos, ¿sí? Hay casos, ejemplo, en PAMI. ¿Hay alguna persona que trabaja en PAMI? No. No. Bueno, en PAMI, por ejemplo, también, donde había una persona que trabajaba en la gerencia de administración y tenía una sociedad que realizaba servicios fúnebres, no. En este caso era que tenía un centro que atendía como hospital de día, ¿sí? Y él era parte de la sociedad. En este caso la oficina resolvió no solo que renuncie la persona o el funcionario público, ¿sí? De la gerencia de administración, sino que también anular los contratos que se habían firmado con este proveedor que realizaba estos servicios de hospital de día. Bueno, ¿cómo puedo iniciar la actuación ante la Oficina Anticorrupción? Bueno, siempre las actuaciones se inician por consulta del funcionario interesado, porque resulta que va a asumir un cargo y necesita conocer o asesorarse respecto de si asume este cargo, si tales cuestiones privadas o actividades privadas entrarían en conflicto de intereses. Por consulta de un organismo, cuando el mismo organismo, el ministerio, o la delegación, o la empresa, o el organismo descentralizado tiene que contratar a algún funcionario público, o va a asumir un funcionario público que ganó un concurso, pocos concursos existen en este momento. Bueno, el mismo organismo que va a designar ese funcionario puede hacer la consulta a la Oficina Anticorrupción. De oficio, cuando surge de alguna información periodística, puede actuar la Oficina Anticorrupción ante estos casos. Ustedes ven que hay legisladores y demás de la oposición o de cualquier ONG que van a hablar a los programas y demás y denuncian casos. Bueno, de esas informaciones periodísticas también se podría iniciar alguna investigación, alguna causa vinculada, y bueno, de lo que venimos diciendo, del control de las declaraciones juradas de funcionarios públicos, y finalmente a través de denuncias. Así se iniciaría una actuación vinculada con conflictos de intereses. Bueno, acá la norma establece en el artículo 15 qué pasaría si el funcionario existe un conflicto de intereses antes de asumir el cargo. Bueno, debe renunciar a las actividades como condición para asumir el cargo. O, como en este caso que habíamos hablado con la compañera del INCA, abstenerse de intervenir, ¿sí? O de tomar intervención durante toda su gestión en esas cuestiones particularmente relacionadas con las personas o con los asuntos que estuvo vinculado los últimos 3 años o tenga participación societaria. Generalmente, ¿qué pasa? Como ya les dije, las vías son la denuncia o por algún informe periodístico y demás. Cuando el organismo toma o designa ese funcionario, ¿sí? O lo contrata, porque habíamos dicho vamos a abarcar a función pública como todas las modalidades contractuales, ni el organismo ni el funcionario preguntan estas cuestiones. Yo creo que Recursos Humanos debería preguntar estas cuestiones.
Entonces, a la hora de analizar un currículum, una declaración jurada de cargos y demás, de alguna forma debería disparar alguna consulta. Dudo que de los millones de funcionarios públicos que existen se haya hecho alguna consulta al respecto, salvo raros casos, muy pocos casos. Y sería realmente una herramienta de prevención. ¿Qué consecuencias? Cuando media un conflicto de intereses, de los que ya vimos, ¿no? Del artículo 13 o del artículo 13A o del artículo 13B, también está el artículo 14 que habla de un conflicto de intereses cuando las personas que participaron en la gestión o en el procedimiento de una concesión de un servicio público tampoco podrían ser designados dentro de las comisiones de regulación. Este es el caso, por ejemplo, de algún funcionario que participó en alguna privatización o alguna concesión, no podría ser parte, si por un término, creo que hay un plazo de carencia, de una comisión de regulación. En este caso, por ejemplo, si la persona participó en el caso de la privatización de las telefónicas hace mucho tiempo atrás, no podría ser parte de, en este momento se llama ENACOM, creo, pero en su momento se llamaba la CNC, la Comisión Nacional de Comunicaciones, eso era el caso. O, por ejemplo, si participa en la privatización de algún servicio eléctrico, tampoco podría ser, ¿sí?, designado dentro de el ENRE, o si es algo de gas, en el ENARGAS. Entonces es lógico, ¿no? Porque ¿qué pasaría ahí? Una persona diseñó un pliego, gestionó un procedimiento, se adjudicó y demás, y después lo controla, lo regula. Entonces ese conflicto de intereses está bien detallado por la norma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el funcionario actuó mediando un conflicto de intereses, puede ser sancionado o removido por los procedimientos establecidos en el propio régimen de la función, ¿sí? Ahora, si puede ser removido por los propios procedimientos establecidos en el régimen propio de la función, ¿ustedes creen que la ley 25.164 o 24.165, yo invierto el número, 24, ¿no? 24 la de empleo público, 165. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, el área sumariante podría hacerle un sumario a un funcionario donde me dio conflicto de intereses y demás, por ejemplo, a alguien que ejerce la función pública, si realmente no está dentro del marco de empleo público? Entonces es muy difícil también para los abogados sumariantes tener, alguno me dijo que era de sumarios. ¿Cuál es el universo que comprende el área de sumarios en las investigaciones en este momento? ¿Hasta qué punto llegan? ¿Gente con estabilidad? ¿Gente planta permanente, planta transitoria y artículo 9? Bueno, es mínimo el porcentaje, ¿sí?, de las personas o de los empleados públicos que les rige la ley de empleo público. Los actos emitidos por el agente en conflicto de intereses serán nulos y de nulidad absoluta, dice el artículo 17. Y además, funcionarios y las firmas contratantes o concesionarias son solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios que por esos actos le ocasionen al Estado. O sea, los actos cometidos habiendo mediado una conducta de conflicto de intereses. Bueno, este es el caso que yo les había dicho, del caso Aranguren, que en realidad se resolvió según el deber ético de prudencia. Se le recomendó al ministro que se desprenda de la participación societaria o que adopte alguna de las medidas como un fideicomiso ciego de administración, ¿sí? Después el deber de excusación, volvemos a repetir el deber de no intervenir sobre ciertos asuntos donde tiene competencia, que está previsto en el artículo 2, inciso I de la ley 25.188, o en la OA, que le recuerda al ministro que además de excusarse de intervenir en los asuntos donde se encuentre, o sea, además de no intervenir en los asuntos, estos asuntos, por las causales de excusación del Código Civil,
debe comunicar la decisión al presidente, ¿no? En su carácter de autoridad de la nación. Y entonces ahí lo que le pide, esa comunicación va a hacer que el presidente designe algún funcionario para resolver la cuestión que está sometida a la competencia de este ministro, que no puede intervenir en esos asuntos donde tiene intereses particulares. Después la publicidad y la transparencia de todas las decisiones que tomen al respecto, donde esté vinculado el grupo Shell, y además una recomendación del uso indebido de la información. ¿Esto qué sería? Que la OA le recuerda al ministro que se debe abstener de utilizar la información que adquiera en el cumplimiento de sus funciones. Porque con esa información, ese uso indebido de información, que es lo que provocaría un beneficio para la empresa donde realmente tiene intereses particulares. Esto es lo que se decidió en la resolución del ministro de Energía de la gestión anterior. Independientemente de todo esto, la opinión, y en realidad la opinión pública, lo polémico de este caso, es que aunque él se abstenga, aunque esta persona se abstenga de intervenir en los asuntos de Shell, diríamos que sigue teniendo competencia en el sector energético, que aparte es un sector ultra concentrado. O sea que con estas medidas yo no creo que alcance para realmente no poder influir sobre los asuntos de la empresa y de las demás empresas, sobre todo porque son monopolios, son en realidad oligopolios, ¿sí? No hay muchas empresas energéticas. Entonces me parece que la medida no alcanzó, no era suficiente, esta medida preventiva. Yo creo que directamente no debería asumirse el cargo, sino debería haber asumido el cargo. Así que, bueno, si alguno quiere dar alguna opinión al respecto. No, a mí lo que me ocurre a veces son como cuestiones un tanto contradictorias dentro de lo que quizás yo en la INAP tuve oportunidad de hacer cursos sobre ley de ética pública, bueno, y me pasaba esto en el instituto, al menos en una época. Generalmente los gerentes de asuntos jurídicos que se nombraban para el cargo eran a su vez representantes, eran apoderados de multiplicidad de productoras, incluso con juicios vigentes, digamos, con juicios dentro del instituto. Entonces, por un lado, o incluso sin juicio, pero que los asesoran constantemente a las productoras en sus coproducciones, en sus pedidos de subsidios y demás. Entonces, yo entiendo que hay un conflicto de intereses interesante, además, bueno, por después las cosas que a uno le pedían no para dictaminar, eso es seguro. Que uno, realmente yo nunca hice una denuncia a la Oficina Anticorrupción, ni mucho menos, ¿no? Pero por otro lado también, a veces se requiere la especialidad del gerente en el tema, porque también ha sucedido que viene gente que no, por más abogado que seas, por más derecho administrativo que sepas, no entendés J del derecho del cine y estás en una nebulosa. Entonces es como una balanza ahí de decir, bueno, sería hermoso que ejerzan su función adecuadamente, pero la incompatibilidad, o sea, el conflicto de interés para mí está. Son los famosos nichos. O sea, donde vos decís, esto que vos decís estoy muy de acuerdo, es la persona que conoce sobre el tema, ¿sí? Pero en primer lugar, ya está en conflicto de intereses. 13A. Está en el 13A. Yo no lo voy a denunciar, pero te quiero decir, está en el 13A. Está incurriendo en un conflicto de intereses. Exactamente. Es que justamente muchos proveedores, ¿sí?, se asesoran con personas que trabajan en el sector público, porque no les queda, ustedes saben que los sistemas normativos del sector público, de contratación pública, son realmente complicados de entender, no todo el mundo entiende sobre el sector público. Entonces ahí también hay una especialidad. Lo mismo, por ejemplo, para hacer
un estudio. A mí me pasó en la oficina anticorrupción que yo tuve que hacer 2 estudios de contrataciones. Y la verdad es que si yo quisiera contratar a un funcionario, a una persona que ejerce función pública o que trabajan dentro de compras y contrataciones que saben la cancha, es así. Entonces, necesariamente va a haber personas. Ahora, no puede ser tan evidente. O sea, vos me estás hablando de situaciones donde son varios que representan y están en conflicto. ¿Ellos saben que están en conflicto de intereses? Porque muchas de las resoluciones que se dictaron... Ellos lo saben. Los hicieron renunciar. Sí, yo creo que ellos lo saben todos. El problema es, como decís vos, es tan evidente, de uno mismo tener que decirle, esto no lo podés firmar, porque te acordás que, o sea, yo trabajaba en la parte contenciosa y te encontraba en las audiencias, así decirle, o sea, es como, ya es como una cosa pero digo, hay una evolución tal y a su vez como una involución, porque decís, bueno, las normas están, como decís vos, es lo que se mira, ¿no? Al momento de contratar al Estado directamente, pero hay como una desidia interna que es como más fuerte. Uno no puede ir denunciando tampoco, ¿no? Pero está claro, es desgastante. Digo, esta es la situación ideal, pero al que le tocó el procedimiento, le dice que renuncie. A ver, la consecuencia es grave. No es que está cometiendo un delito. La consecuencia para el funcionario que está actuando en conflicto de intereses es grave. Es la renuncia directamente. Si han pateado puertas en la oficina anticorrupción, no, ¿cómo voy a recibir? Estás en conflicto de intereses. Entonces, eso es lo que quiero marcar de eso. No es una norma que está de adorno. Cuando le toca al funcionario que le toca, hay que resolver en consecuencia, como dice la norma. Entonces, o no es seria la norma, o no es seria la institucionalidad, o nadie se está tomando en serio el tema de integridad. Entonces, cuando le toca, porque los tipos, por ejemplo, que tienen juicios por delitos contra la administración pública, pregúntenles, 20 años en juicios. Muertos, algunos mueren en el proceso, ¿sí? Pero 20 años existen, las normas existen, cuando le toca a un funcionario le toca. O sea, puede haber millones que estén exentos de la aplicación de esta normativa, porque no se denuncia, o porque no les interesa tampoco la prevención, porque son sus intereses privados, ¿sí? Pero nadie tiene esa conciencia ética de pensar, yo no puedo estar patrocinando a una persona y encima soy funcionario y resuelvo sobre ese actuar, ¿sí? sobre lo que patrocino. Lo mismo con una auditoría. Yo no puedo contratar a un abogado y decirle que viene de jurídicos, traérmelo del servicio jurídico permanente y que revise las causas donde él participó. ¿Sí? Hizo la defensa del organismo. Tiene que pasar un tiempo, o realmente tiene que abstenerse de intervenir. En ese caso no hay conflicto de intereses, pero éticamente hay una violación a la ética si yo lo hago intervenir en contrataciones donde él tuvo actuación, en causas donde él tuvo causas judiciales donde tuvo actuación. ¿Qué va a controlar? ¿Qué va a decir en el informe? Está todo bien. Entonces, ese es un poco lo que pasa y lo que va a seguir pasando hasta que no haya realmente una autoridad de aplicación que no independiente, una norma que sea clara, que no sea ambigua, criterios uniformes al respecto. No necesitamos tantas normas. Criterios uniformes y aplicación de la norma. Ahora incluso está la ley, les comento rápidamente, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas por hechos de corrupción. Esto es un poco lo que establecía la Convención Internacional de Naciones Unidas. Decía, como le vengo diciendo, no solamente el que ejerce función pública o el servidor público comete hechos de corrupción. Para que cometa hechos de corrupción tiene que haber una contraparte, y la contraparte es el sector privado. Entonces, cuando se sanciona esta ley en el 2017, ¿sí? Que aún no hay ningún antecedente de aplicación, estamos en la fase preventiva, todas las empresas están preparando sus programas de integridad porque muchas están condicionadas a presentarlos en las ofertas o
digamos, donde se presentan las licitaciones. Entonces, esta norma, ¿a quién se les aplica? A las personas jurídicas privadas, de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal. Entonces, personas jurídicas privadas, pero también a las empresas del Estado, a las sociedades del Estado. Entonces, cualquier agente que cometa un delito en el ámbito de la empresa pública, la empresa está sujeta a este tipo de responsabilidad penal, con graves consecuencias. O sea, fíjense que en las empresas públicas también hay un híbrido, entra a jugar las normas de la Ley de Ética Pública cuando presenta declaraciones juradas patrimoniales por la obligación de deberes, y además se le aplica la Ley de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas por delitos de corrupción, que son los que están mencionados en esta diapositiva: cohecho, tráfico de influencias, concusión, enriquecimiento ilícito, ¿sí? Hay penas, hay atribución de responsabilidad. Si la persona jurídica se autodenuncia, puede reducírsele la pena, hasta incluso excluirla de la responsabilidad. Pero lo principal de todo esto, y lo que por ahí estamos viendo últimamente, que además de pedirle programa de integridad a las empresas, que en realidad es facultativo que lo tengan, para contratar con el Estado, tienen que tenerlas, ¿sí? O sea, es condición necesaria para contratar con el Estado Nacional, así dice la norma, ¿sí? Que la empresa cuente con un programa de integridad en las contrataciones que por el monto deben ser aprobadas y adjudicadas por autoridad no inferior a ministro o rango equivalente, ¿sí? Y además, otra de las condiciones es que se cuenten comprendidas en el 1023, en la 13064, para los que aplican 13064, 17520, 27328, que es la de participación público-privada. Ahora ni hay contrataciones de participación público-privada porque se rescindieron todas. Entonces, fíjense que ustedes cuando tienen una contratación que están bajo estos parámetros, le tienen que pedir a los oferentes el programa de integridad, la declaración jurada de programa de integridad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para las contrataciones directas, a partir de 50.000 módulos, estos 150 millones, donde firma una autoridad no inferior a ministro, tienen que necesariamente pedirle a los oferentes la declaración jurada de programa de integridad. Programa de integridad y tienen una serie de condiciones y una serie de obligaciones, ¿sí? Dentro de condiciones obligatorias que tiene que tenerse con un código de ética, un responsable de integridad, bueno, documentos vinculados con la interacción con funcionarios públicos, ¿sí? Y además, si es una licitación pública o privada, ¿sí? Que por el monto, en este caso 240 millones, va a ser aprobada por autoridad no inferior a ministro, también deben pedir el programa de integridad, ¿sí? No sé, las personas que la que manejaba la ley 13064, aplica esta norma, les pide los programas de integridad a los proveedores, a los contratistas. No sé, ¿quién está? Ángeles será, me parece. Bueno, fíjense que hay todo un paquete de integridad, una normativa que hay que tener atención, que no podemos no conocer de estos temas, ¿sí?